Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del Venezolano de Panamá. Hoy nos acompaña Hussein Pití, él es director nacional de la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado ONPAR en Panamá. Buenos días, señor Hussein, bienvenidos a este programa especial del Venezolano de Panamá. Gracias, David. Un cordial saludo a toda la población que estará atenta a esta entrevista con la finalidad de poder conocer un poco el trabajo que hemos estado desarrollando en medio de la pandemia y desde nuestra llegada a la gestión de gobierno. Hussein Pití, como les decía, es director nacional de la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado y pasadas semanas, nosotros sacamos un artículo, señor Hussein, sobre las solicitudes de refugio de venezolanos en Panamá. Nos llamaba la atención, por supuesto, una cifra de más de 570 rechazos de esas solicitudes. En medio de la pandemia, como lo decía anteriormente, se rechazaron más de 500 solicitudes de refugio. ¿Por qué es tan alta la cifra? Gracias por esa pregunta, David. Es importante resaltar que emigrar y pedir refugio en cualquier estado es considerado un derecho humano. Y el Estado panameño, con nuestra llegada a la dirección, asumimos un firme compromiso en reducir los tiempos de respuesta y tiempos de respuesta que nosotros plasmamos desde el mes de noviembre en el segundo informe anual del Marco Integral Regional para Protección y Soluciones, conocido como MIRPS, que es un esfuerzo de países de la región centroamericana y México que estamos llevando adelante protecciones y soluciones a la población de interés. Y en el Foro Mundial de Refugiados plasmamos un compromiso de igual manera que era reducir los tiempos de respuesta principalmente para los expedientes presentados bajo la vigencia del decreto 23, porque con nuestra llegada, y lo hemos comunicado en otras entrevistas, nosotros recibimos cercano a 20.000 expedientes de la pasada administración y de personas que, como ustedes conocerán, tenían 4 o 5 años en espera de una respuesta. Y nuestro compromiso con nuestra llegada es poder definir su situación jurídica y comunicarles si cumple o no cumple con lo que dispone la normativa panameña. Y en medio de esta crisis sanitaria, que ha sido una coyuntura, porque como te planteaba de antecedente, nosotros desde manera responsable, desde el mes de noviembre y el mes de diciembre, planteamos estos compromisos en escenarios internacionales y que íbamos a reducir la mora. Y por tanto, en lo que va del año, no solamente en la pandemia, que en Panamá se reportaba el primer caso en el mes de marzo, nosotros a la fecha hemos recibido 603 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales 122 son de hermanos venezolanos. En enero a marzo fueron 458 solicitudes. Como era de esperarse, los meses de junio, julio y agosto, que fue donde nosotros restablecimos los servicios, porque cabe señalar que la institución que nosotros representamos en los meses de mayo y abril, por instrucciones del Ministerio de Salud, nos mantuvimos cerrada la atención al público, pero nos encontramos llevando adelante funciones. Y es decir, que en esos meses, y es la primera claridad que queremos dar, en los meses de mayo y abril, nosotros no notificamos a ninguna persona, aun cuando llevamos adelante toma de decisiones con relación a su solicitud. Y estos datos que te presento es para poner un escenario porque a la fecha nosotros hemos atendido cercanos a 4.300 expedientes, de la cual 2020. En el 2020 hemos atendido 4.300 expedientes que versus las solicitudes recibidas representa un 85% de productividad de la oficina. Y aquí la crítica cuando nosotros llegamos era, no, la Ampare, eso es muy largo, demora, no, mi proceso lleva mucho tiempo, y además de las otras críticas que la atención era súper pésima, y nosotros hemos asumido un compromiso de no solamente tener una mejor atención más cercana y personalizada con la población, y que ustedes podrán en visita que pueden realizar a las oficinas, la ONPAR no es la misma ONPAR de junio de 2019 hacia atrás. Esta oficina ha mejorado la atención, ha reducido los tiempos de respuesta y además ya no se ven las largas filas que se acostumbraba a ver en las oficinas. El año pasado se presentaron 9.743 solicitudes. En el 2018 se presentaron 10.016 solicitudes. Y a lo que va de esta fecha van 603 solicitudes, lo que representa una reducción de un 93%.
y que, ojo, no ha sido la pandemia, porque reiterábamos, 458 solicitudes se presentaron antes del mes de marzo, y eso es importante clarificar. Los esfuerzos que hemos estado llevando no solamente ha sido hacia la población venezolana, quien en el 2017 y 2018 fue la nacionalidad que más presentó solicitud de protección internacional al Estado panameño, y de la cual fueron 4.430 en el 2017 y 3.840 en el 2018. En el 2019 se reduce a 1.058 y en lo que va del año hemos recibido 122 solicitudes. Y esto contrario a lo que en el 2014 recibimos, que fueron 88, 2015 261 y en el 2016 837. Y es importante hacer un comparativo, porque si bien es cierto, la oficina recibió en los últimos 5 años 10.514 solicitudes de protección internacional de los hermanos venezolanos, y en la cual 2017 y 2018 fue la nacionalidad que más presentó solicitud de protección internacional. Pero la ONPAR es una oficina de carácter humanitario que atiende a una población que se encuentra enmarcada dentro de la Convención de 1951. Nosotros siempre hemos reiterado que la ONPAR no es una alternativa migratoria. La ONPAR no es un salvoconducto. La ONPAR no es una medida temporal, porque existía y existen personas que acuden a la oficina sin conocer qué hacemos acá. Y existen personas que acuden motivadas por familiares, haciendo uso del derecho humano que tienen para presentar la solicitud, a sabiendas que su situación no se enmarca dentro de la oficina. Y la reducción que se ha dado es efectivamente porque nos hemos encontrado una constante docencia para informar qué hacemos, porque nos confundían con el rol que llevaba migración. Y es importante hacer este comparativo de estas 10.514 solicitudes que en los últimos 5 años presentaron los hermanos venezolanos, y principalmente que tuvo un pico alto en el 2017 y 2018, y cuando vemos los datos de migración que se encuentran públicos en su sitio web, en los últimos 5 años se han regularizado más de 71.133 personas, y de la cual en el 2017 fueron 15.360, en el 2018 23.482, en el 2019 21.368, y en lo que va del año van 2.047, y se ha convertido en los últimos 4 años en el Servicio Nacional de Migración la nacionalidad que más se ha regularizado en el Estado panameño. Y esto es importante porque en la oficina se dio ese balance de solicitudes y ese aumento agudo de solicitudes de los venezolanos. ¿Por qué razón? Y hay que remontarnos al año 2017. El Estado panameño, de manera soberana, tomó una decisión de colocar visa estampada para los nacionales de Venezuela. ¿Y qué generó eso? De que efectivamente la población que se encontraba en el Estado panameño y que no estaba regularizada con migración, se volcó a las oficinas en el antiguo Interseco en Vía España, y eran las largas filas que algunos recordarán. Y este cuadro comparativo es efectivamente lo que queremos tener presente, porque en el 2017 y 2018 fueron los picos más altos, pero en el 2017, 2018 y 2019 fueron los picos más altos en migración, y la población que solicitó al Estado panameño la protección internacional asimismo renunció masivamente y se fue a regularizar su estadía en el territorio panameño, y que es importante aclarar esto. Las decisiones que toma la ONPAR no son decisiones basadas en suposiciones personales, ni emociones, ni por la pandemia. La ONPAR, de manera responsable, conforme a derecho, está tomando las decisiones que, por razones que desconocemos, en años anteriores no se le atendió a la población, y que nosotros, con nuestra llegada, sí vamos a asumir ese firme compromiso. Y esta introducción que te doy, David, es para que tengamos ese escenario amplio con relación a esto. Actualmente se encuentran pendientes de trabajar solicitudes por la población venezolana, 2.824 solicitudes. 1824. 2.824. No es la nacionalidad número 1 hoy por hoy que está a la espera de una respuesta. La situación de Nicaragua ha conllevado que muchos de sus nacionales se hayan convertido en el 2019 y lo que va del 2020 en la nacionalidad número 1 que ha pedido protección internacional al Estado panameño. Y de estas 2.824 solicitudes que
que están pendientes de una respuesta por parte de esta nacionalidad. 1.560 fueron presentadas del 2018 hacia acá, ¿sí? Okay. Y del decreto ejecutivo 23 fueron 1.264. Y hay que señalar porque son dos normativas distintas que la oficina está aplicando. Y te decía al principio, nosotros asumimos un compromiso de reducir la mora de las solicitudes presentadas bajo la vigencia del decreto 23 del año 98. Y ese decreto se mantuvo vigente hasta principios del 2018 cuando se modifica la norma. Y esa norma que se modifica conlleva una serie de escenarios distintos. Por ponerte un ejemplo, las personas que presentaron solicitud antes del 2018 no se le exigía un plazo para presentar la solicitud. La persona podía tener 10 años en Panamá y haciendo uso del derecho humano podía acceder a la solicitud. Eso con el decreto 5 se redujo a 6 meses para presentar la solicitud. Disculpa que lo interrumpa, durante ese proceso de espera había un margen de legalidad, por decirlo así. Completamente, completamente. La persona que mantenga activa su solicitud y haya estado renovando la documentación ante la oficina, efectivamente, su estadía en el Estado panameño está abrigada por esa solicitud de protección internacional. Y te decía que en el decreto 23 del año 98 se habla dentro de la definición de refugiado el tema de la persecución individualizada. Okay. Es decir, Hussein Piti en su entrevista legal, en su declaración jurada, en su entrevista social debe referirse a situaciones que le hayan pasado a él como tal. Y esos tres instrumentos, que es lo que la persona manifiesta, es lo que la oficina valora. Por eso que nosotros hacemos una amplia explicación dentro de las motivaciones, lo que la persona dice, lo que se investiga y además las motivaciones conforme a derecho de lo que la oficina considera como tal. Y esas solicitudes que fueron presentadas bajo el decreto 23, el escenario, para no tocar casos puntuales que por temas de confidencialidad estamos limitados, pero se planteaban situaciones generalizadas y de lo cual el decreto 23 habla de persecución individualizada. Por eso que hay que hacer un poco de docencia y siempre estamos en esa continua docencia para que la población entienda qué hace la ONPAR y que la ONPAR efectivamente no atiende a personas que hayan venido de manera voluntaria al país por razones de turismo, por razones de reagrupación familiar y que nos hemos encontrado con esos escenarios de que las personas, sus motivaciones no eran propiamente de situaciones de afectación contra su integridad física, que hayan sufrido persecución, que hayan sufrido violaciones sistemáticas de sus derechos y que lo que plasman en su expediente, y eso es lo que yo quiero resaltar, porque el Estado panameño no toma decisiones colectivas. Es decir, bueno, todos los nicaragüenses van a ser refugiados o todos los venezolanos van a ser refugiados. El Estado panameño, conforme a su procedimiento, se evalúa caso por caso, de manera individual, lo que la persona señala y conforme a eso se toma una decisión. Y es importante esto que te estoy diciendo con la finalidad de que la audiencia pueda entender un poco lo que hacemos nosotros y tener ese panorama general del trabajo que hemos estado llevando adelante con nuestra llegada. Director, una de las razones entonces deducimos de la mayoría de rechazos probablemente esto es falta de información precisamente, ¿no? Por no llenar exactamente los datos que ustedes están buscando o qué significa realmente ONPAR. La ONPAR es una oficina de carácter humanitario que atiende y tiene una obligación de cumplir con un instrumento jurídico internacional que el Estado panameño incorporó mediante la ley 5 del 26 de octubre de 1977, que incorpora la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Estos dos instrumentos son lo que obliga al Estado panameño a tener una oficina de esta naturaleza y poder atender las solicitudes de protección internacional de toda persona que invoque la condición, aun cuando desconozca un poco el rol. Nosotros hemos trabajado porque nos dimos cuenta que muchas personas acudían, eran motivadas por familiares, amigos, compatriotas, pensando que era una alternativa migratoria. Y eso era lo que nos encontrábamos. Algunos nacionales pensaban que era una especie de salvoconducto para estar en el Estado panameño. Y la persona que solicita la protección internacional al Estado panameño debe saber que no puede salir del país. Ese es el primer elemento. Todo solicitante de la condición de refugiado no puede abandonar el país. Y si lo quiere hacer, ¿qué debe hacer? Debe presentar una renuncia como tal.
¿Por Y si cuánto se tiempo, va, y doctor? si se va sin renunciar, se le cierra automáticamente el expediente, porque la protección que brindan los estados que tienen estos instrumentos, ¿dónde es? En su territorio. El Estado panameño no protege en Colombia, no protege en Nicaragua, no protege en Venezuela. El Estado panameño garantiza que esas violaciones sistemáticas de sus derechos, que están amparados dentro de ese instrumento jurídico, la persona se mantenga acá. Y las personas desconocían eso. ¿Y qué nos encontramos? Ahora haciendo el cruce de datos con migración, de que muchas personas abandonaban el país aún teniendo una solicitud de la condición de refugiado. Se les cerraba el expediente. ¿Qué nos hemos encontrado, David? Que muchas personas venían y presentaban una solicitud, no comparecían a su entrevista. Y para el Estado valorar la decisión como tal debe escuchar a la persona. Pero la normativa panameña dice que toda persona que paralice su trámite por más de 3 meses se debe decretar la caducidad de la instancia. Eso también nos hemos encontrado. Y también nos hemos encontrado que aun cuando nuestras resoluciones, las decisiones que hemos tomado en la parte resolutiva deja saber que la persona tiene 5 días para presentar el recurso de reconsideración. Algunos lo conocen como apelación, pero en el procedimiento administrativo se conoce como recurso de reconsideración. La persona tiene 5 días. Si considera que la decisión que ha tomado la oficina, conforme a los hechos que la persona ha manifestado, conforme al derecho y conforme a la información que hemos investigado, no es correcta. La persona hace uso de ese derecho. ¿Y qué nos hemos encontrado, David? Que a la fecha de la población venezolana, solamente de un promedio de 1090 expedientes que hemos trabajado, Okay. ¿sí? De los cuales contemplan entre no admisiones. Y el tema de no admisión es el término correcto, más allá de rechazar, porque la oficina admite o no admite. Y si no admite, la persona se le explica por qué razón no se admite su solicitud. Y si se admite, pasa una comisión. Pero en el tema de recursos de reconsideración, David, en todo lo que va el año, solamente se han presentado por parte de los nacionales de Venezuela 89 recursos de reconsideración, de enero a agosto. Y eso quiere decir que aun cuando nuestro equipo le explica a las personas, usted si considera que la decisión que ha tomado la oficina en primera instancia no se ajusta a derecho, usted y tiene la inconformidad, haga uso del recurso de reconsideración en 5 días. Y el hecho de que hayamos atendido a la fecha 674 expedientes que no han sido admitidos, que hayan solamente presentado 89 recursos de reconsideración, podemos entender el mensaje, o las personas han quedado claras con la decisión que ha tomado la oficina, okay. 2, no han querido hacer uso del derecho de reconsideración, o 3, aun cuando se lo hayamos explicado, las personas tal vez no han encontrado los mecanismos. ¿Y qué nosotros hemos hecho con esa finalidad, David? Hay una organización que trabaja muy de la mano con la población de interés, que es el Consejo Noruego para Refugiados, el Centro de Asistencia Legal Popular. Estas dos organizaciones brindan servicio de asistencia legal gratuita, para que la población pueda, con abogados panameños especialistas en este tema, puedan hacer uso del recurso de reconsideración. Y sí, en el mes de julio y agosto sí aumentó el número de reconsideraciones presentadas por los venezolanos. 36 en julio y 33 en agosto. Pero cuando vemos los números de enero, que fueron 3, febrero 3, marzo 3, en abril, mayo, cabe señalar, porque sí es importante aclarar, abril, mayo la oficina se estuvo cerrada al público. Por tanto, aun cuando estábamos en una crisis sanitaria, no se le notificó a nadie de una no admisión de su caso. Nosotros restablecimos los servicios el 8 de junio y es allí donde personas que desde el mes de septiembre no acudían a renovar su carnet, se le empezó a notificar de su respuesta en caso de tenerla. En caso de no tenerla, se les renovaba el carnet, como procede. Y lo que nos hemos encontrado es efectivamente que la población tal vez ha considerado, y yo por eso quiero aclarar, la pandemia ha sido una coyuntura, pero los compromisos que como Estado y como gobierno hemos asumido no solamente han sido producto de esta pandemia. Y te cité dos escenarios internacionales, noviembre y diciembre. En 2 escenarios nosotros manifestamos que íbamos a reducir la mora y los tiempos de respuesta. Para ponerte un ejemplo, en lo que va del año, estas 603 solicitudes,
550 ya tienen respuesta. Y es esa prontitud con la que nosotros... medio de tiempo espera. Yo, por ejemplo, hoy una solicitud, 7 de septiembre, más o menos para esperar una respuesta, director. Antes, cuando nosotros llegamos, la crítica efectivamente era muy largo el proceso y nos encontramos con casos incluso desde el 2013 de personas que estaban esperando una respuesta del año 2013. Estamos hablando de 5... Y que por razones que desconocemos, David, y en eso tengo que ser muy responsable, no se le brindó una respuesta. Pero el hecho de que en pasadas administraciones no se le haya brindado una respuesta y que con nuestra llegada sí nos ha tocado asumir esos expedientes que estaban en mora, que estaban pendientes de una respuesta y no ha tocado valorarlo, porque la población está clara. Si la población, como hemos tenido este año, 550 solicitudes de las 603 ya tienen respuesta. La persona queda clara de su escenario jurídico en Panamá. Y asimismo el Estado acorda la necesidad de proteger a una persona o no, ¿sí? O decirle a la persona, mira, es que el tema tuyo no es en la OMPAR. Aun cuando tienes el derecho a pedir refugio, a sabiendas de que tu caso propiamente no es de la OMPAR, nos hemos encontrado que personas vienen con esas motivaciones y fundamentos mixtos que no son los amparados dentro de este instrumento, que es lo que obliga a este Estado a tener una oficina de esta naturaleza. Y te voy poniendo estos datos, porque efectivamente, tal vez ustedes han sido portavoces y han sido receptores de muchas de las preocupaciones de la población, tal vez en el caso de Venezuela. Pero nosotros de la misma manera hemos tenido contacto con la población colombiana, con la población nicaragüense, y sí hemos estado haciendo docencia. A la población hacía falta explicarle qué hace la oficina para que la población entienda de que efectivamente esto no es una alternativa migratoria, ni mucho menos una feria de regularización. Y aquí nos encontramos que muchas personas acudieron acá con motivaciones económicas. Y esas motivaciones económicas que son parte del derecho a migrar, no las atendemos nosotros. Nosotros atendemos a una persona que tiene un temor fundado, que ha tenido un grado de persecución, amenaza, violación, tortura, agresión, por un motivo de raza, religión, opinión política, pertenencia a determinado grupo social, nacionalidad y género. Esos son los motivos. Los motivos distintos a esa definición restrictiva no la tenemos nosotros. Y aquí quiero aclarar otro tema, porque lo he manifestado en otros escenarios y lo he dejado saber. El Estado panameño, la obligación que mantiene es conforme a este instrumento del año 51 y del año 67. En el año 84, los estados celebraron y emitieron una declaración conocida como la Declaración de Cartagena, en el año 84. Y esa declaración es una declaración que amplía la definición clásica establecida en esta convención en el contexto latinoamericano. Pero los estados, de manera soberana, son los que determinan si la incorporaban o no la incorporaban. Claro. En el caso del Estado panameño, no con una decisión de este gobierno, desde ese momento el Estado panameño no incorporó esa definición regional conocida como Declaración de Cartagena dentro de su normativa interna. Y tú entenderás, como funcionario yo no puedo aplicar instrumentos que aun cuando forman parte del sistema interamericano o forman parte de esos instrumentos que han emitido estados, pero no todos, y no lo han incorporado en su legislación interna, yo no puedo tomar esos instrumentos como tal. Y todo tratado, convención, declaración, que los estados asuman, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Que el estado manifieste su voluntad, sí, la ratifique, y luego la lleve ¿a dónde? Al Congreso Nacional, que algunos conocen que en nuestro caso es la Asamblea Nacional, para que sea la Cámara de Diputados la que decida su aprobación mediante ley, para entonces el Estado poder tener una vinculación. Y con esta declaración de Cartagena efectivamente no se ha dado, pero países como Colombia, países como Brasil, países como México, el hermano país de Costa Rica, Brasil acaba de reconocer 7.700 venezolanos por un procedimiento conocido prima facie, que es un procedimiento simplificado y de la cual de manera colectiva estableció unos parámetros y reconoció. Y ellos tienen una población de reconocimiento de venezolanos
aproximadamente 46.000 según los datos del ACNUR. Y nos vamos a México. México tiene arriba un 90% de aprobación con Cartagena, el reconocimiento de refugiados en ese país. Y en el Estado panameño, al no tener esa definición regional, y yo se lo he planteado a muchas personas, nosotros nos vemos limitados a aplicar estrictamente lo que está en la Convención del 51. Y muchas de las condiciones que se encuentra el hermano país sí encajarían producto de Cartagena. Y es una decisión que el Estado panameño no ha incorporado ese instrumento y por tanto nosotros estamos obligados a seguir utilizando esta normativa. Y eso es importante aclararlo. Claro. Si el Estado panameño tuviera esa declaración dentro de su ordenamiento jurídico, totalmente el escenario hubiera cambiado y la valoración que en derecho hubiéramos tenido hubiera sido una decisión más favorable conforme a esa declaración. Director, ya para ir finalizando, unas preguntas muy puntuales. Los refugiados tienen derecho, esto es bueno aclararlo, a solicitar un permiso de trabajo que va de la mano con este carnet, digamos así. Una vez solicita la condición de refugiado al Estado panameño, la persona se encuentra en trámite. Hasta que su caso sea aprobado, si su caso es aprobado, tiene derecho a permiso de trabajo, ¿sí? Y pasa lo mismo con migración. Migración, usted ingresa a los trámites, le dan un carnet de trámite, pero automáticamente no le dan un permiso de trabajo. ¿Por qué razón? Porque si tal vez la Amparo o Migración dieran permiso de trabajo con el solo hecho de presentar un trámite y no reúne los requisitos, no estaríamos invirtiendo el proceso regular. Por eso que el Estado panameño, hasta cuando se admita la solicitud, la persona tiene derecho a permiso de trabajo. De la misma manera, es importante aclarar un poco los derechos. El Estado panameño, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la salud son derechos universales que el Estado panameño no limita, no discrimina su acceso. Lo cierto es que mediante procedimientos sí ha dispuesto que en cuanto a la admisión del caso sí se le da un permiso de trabajo. Y si la persona, porque ahora mismo hemos hablado un poco de lo que hace la Amparo, pero hay que tener claro que la Amparo no es el ente definitivo. La Amparo, arriba de la Amparo hay una Comisión Nacional de Protección para Refugiados, que es una comisión del alto nivel que el Estado panameño tiene, dentro de la cual nosotros tenemos derecho a voz, no derecho a voto. Y nosotros nos convertimos en esa comisión y los abogados de los solicitantes admitidos a trámite por esta dirección. Y es ante ellos, que le integran 4 viceministros y 4 direcciones del Estado panameño, que ellos deciden si se reconoce o no se reconoce. No quiere decir que el solo hecho de la Amparo admitir un caso, la CONARE vaya a decidir su reconocimiento. La CONARE puede decir no reconozco, ¿sí? Porque allá lo integra seguridad, allá lo integra relaciones exteriores, gobierno, Ministerio de Trabajo, y ellos son los que el flujo de información, intercambio de información llevan allá y me dicen, y ellos nos dicen, bueno, esta persona tiene una categoría migratoria, esta persona solicitó una visa de este tipo en Panamá, y esa comisión es la que decide si se reconoce o no se reconoce. ¿Cuántos refugiados tiene el Estado panameño y cuánto ha reconocido de 1990 a la fecha? 2.557. ¿Sabe exactamente la cifra de esos 2.557, de Colombia es la mayoría de los reconocimientos, que son 1.695. Cuba, 120. Norte de Centroamérica, que es principalmente, mayoritariamente El Salvador, 358. Nicaragua, 178. Venezuela, 61 reconocimientos por parte del Estado panameño y otros 150. Eso es de 1990 hasta la fecha. De 1990 hasta la fecha. 2.557 que la CONARE ha reconocido como refugiados reconocidos, porque la población también tendía a confundir los términos. La población piensa que con el solo hecho de ser solicitante ya es refugiado. No, usted es solicitante de la condición de refugiado. Usted pasa a ser refugiado reconocido cuando la CONARE aprueba su decisión. Y eso es importante aclararlo. Por eso que el Estado panameño de manera responsable ha estado atendiendo estas solicitudes y con nuestra llegada sí hemos asumido un compromiso. No solamente mejorar la atención, sino poner un alto a aquellas personas que pretendían seguir haciendo uso de la oficina sabiendo que su situación no es acá. Acá a la persona se le da el acceso al procedimiento, pero si su solicitud es manifiestamente infundada, en menos de 3 meses le vamos a dar una respuesta y se lo vamos a comunicar.
que su solicitud no se enmarca dentro de la definición para que la persona que pretendía ganar tiempo para estar en el Estado panameño lo tenga muy claro y que nosotros sí queremos atender a la población que tiene un grado de afectación de sus derechos. Y reitero, como decía al principio David, el derecho a migrar, el derecho a solicitar refugio es un derecho humano, pero los estados son los que establecen sus procedimientos y normativas. Y el Estado panameño está siendo muy responsable porque conforme a las obligaciones que hemos asumido, ahí nos hemos enmarcado. Pero si tuviéramos Cartagena, la conversación que tuviéramos hoy día tal vez hubiera sido un panorama más amplio y favorable a la población venezolana, que su situación sociopolítica, socioeconómica y las diversas problemáticas que los hermanos venezolanos atraviesan son situaciones en las cuales en algunos sí se enmarca dentro de la convención, pero en otros no se enmarca dentro de la convención. Y nosotros no podemos, con la finalidad de poder acompañar jurídicamente una solicitud, hacer una actuación contraria a la ley. Por eso nos ha interesado conversar contigo, poderte aclarar esta situación y de la cual te pongo algunos datos de nuestra gestión. No solamente se ha reducido el número de solicitudes, hemos mejorado los tiempos de respuesta. Nosotros a la fecha hemos admitido 37 procesos, que en su mayoría son de El Salvador. Esos 37 procesos superan los últimos 3 años de aprobaciones de la pasada administración. Quiere decir que nosotros estamos efectivamente atendiendo lo que dispone la norma. Y dentro de las admisiones que hemos tenido, sí hemos tenido población venezolana que ha acreditado en su expediente situaciones de violaciones sistemáticas, desde empresarios, desde personas con opinión política, desde personas que formaban parte de la administración pública y efectivamente que han acreditado, pero parte de las situaciones que se han expresado no fue que por otra parte de la población no se encuentran enmarcadas dentro de la definición que nosotros atendemos. Y este contexto que te he presentado es efectivamente que nosotros y nuestro interés siempre ha sido aclarar, salir a despejar dudas y sobre todo tener una cercanía con ustedes, que son los portavoces un poco de las acciones que estamos llevando desde el gobierno, pero siempre es importante, como lo han tenido en esta oportunidad, tener la versión institucional, para que se conozca qué hace el OMPAR, qué está haciendo el OMPAR, cuál es el mandato del OMPAR, y que la población sepa. Y ya te puse en contexto el escenario de 2017 y 2018, que fueron los picos más altos, ¿sí? Pero asimismo la nacionalidad que más ha renunciado en los últimos 5 años es Venezuela, como tal. Nicaragua se ha incrementado ahora con la pandemia, pero la nacionalidad que más ha renunciado, y efectivamente, David, si usted le solicita la protección internacional al Estado panameño, usted debe permanecer en el Estado panameño. Y estos 61 refugiados reconocidos deben entender que Panamá les ha dado la protección, les da su permiso de trabajo. Incluso nosotros a esas personas que han tenido dificultades para la emisión de su pasaporte, le otorgamos un pasaporte conforme a los instrumentos jurídicos internacionales. Y esa responsabilidad la persona debe entender que debe permanecer en el Estado panameño. Pero, ¿qué ha pasado con los solicitantes? Si usted le dice al Estado panameño que usted sufrió persecución, agresión, violaciones de sus derechos humanos, y usted de repente viene y nos presenta una renuncia y nos dice que regresa a su país porque tal vez la situación económica no es la mejor en Panamá producto de la pandemia. Si yo veo en peligro mi integridad física y yo salgo de mi país conforme a esas motivaciones, ¿yo voy a regresar a ese país? No. En el caso de los refugiados reconocidos, ellos tienen presente de que ellos no pueden regresar a Venezuela. Porque si regresan a Venezuela, ¿qué dice la Convención del 51? Si usted regresa a Venezuela es porque ya no hay un peligro. Ya el peligro ha desaparecido. Y entonces el Estado panameño no tiene la necesidad de brindar esa protección internacional. Y esto ha sido producto de la amplia docencia. Y el refugiado reconocido puede salir, pero debe pedir un permiso ante el OMPAR. ¿Sí? Y es importante eso. ¿No? Y le damos muchísimas gracias, que se nos está acabando el tiempo. Le damos muchísimas gracias por toda esta información, las cifras demasiado importantes y sobre todo hablando de la población venezolana, ¿no? Y explicando, por supuesto, la diferencia que marca esta oficina de OMPAR, ¿no? Oficina Nacional para la Atención del Refugiado. Muchísimas gracias por su tiempo, Hussein Pití, director nacional.
de la Oficina para la Atención del Refugiado en el Venezolano de Panamá. Una información bastante condensada, una información importante que nos ha dado, porque de verdad que había muchísimas dudas, sobre todo dentro de la comunidad venezolana, que es la que representamos acá, director. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, David. Un cordial saludo a la audiencia y como siempre, nosotros estamos en total disposición. Dejamos las líneas que hemos habilitado para la atención. Correo electrónico consultasjumpar@mincop.gov.pa, los teléfonos 512-7230, 512-7229. Mediante ese mecanismo estamos atendiendo hoy ante las recomendaciones sanitarias de no tener aglomeraciones a lo interno de la oficina. A través de esos mecanismos estamos atendiendo a la población, seguimos brindando nuestros servicios y de manera responsable vamos a seguir aplicando el derecho conforme a lo mantiene el Estado panameño. Un saludo a todos y estamos a la orden. Muchísimas gracias, director.